Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de música porque se trata de una nueva entrada en la serie de vídeos Una discoteca imprescindible, esa serie en la que hablo acerca de músicos que yo creo que tienen que estar en cualquier discoteca que se precie y que desde luego están en la mía. Y hoy he bajado de la estantería una serie de discos de Johnny Hallyday, o como dirían los franceses, Johnny Hallyday. Y hablo de Johnny Hallyday, lo traigo al canal, no solamente porque me interese mucho su música, porque tenga muchos discos suyos, sino también porque recientemente me ha escrito mi buen amigo vallisoletano Pablo Martínez desde la ciudad de Miami para comentarme que en Netflix está disponible un nuevo documental sobre Johnny Hallyday, el gran rockero francés, fallecido en el año 2017, uno de los pioneros del rock and roll, no solamente en Francia, sino realmente en Europa, como lo fueron Tommy Steele, o Marty Wilde, o Cliff Richard en Inglaterra, como lo fue Adriano Celentano, por ejemplo, en Italia, o como lo fueron Enrique Guzmán, Mike Ríos, o el catalán Toni Vilaplana en España. Pues en Francia tenemos, entre otros, a Johnny Hallyday, que fue realmente uno de los pioneros del rock en Francia y en Europa. Desde luego, una de las figuras más gigantescas e icónicas de la música francesa en general, reverenciado no solo en su momento, en los años 60 o 70, sino por varias generaciones de fans y de músicos y artífice, además, de una discografía inmensa y muy variada, forjada a lo largo de más de medio siglo, porque su carrera se extiende a lo largo de más de 5 décadas, más de 50 años en escena. Siempre me ha gustado mucho Johnny Hallyday, tengo que decirlo, desde la primera vez que lo escuché en un disco en directo que tenía mi tío, hasta que después yo conseguí alguna recopilación de sus primeros éxitos, siempre me ha gustado Johnny Hallyday por la calidad de su música, por la honestidad de la mayor parte de sus propuestas musicales, por el pedigrí también de sus influencias, por su casi camaleónica capacidad de reinvención a lo largo de las décadas, desde sus inicios a lo Elvis Presley, cuando se le conocía en Francia como l'idole des jeunes, es decir, el ídolo de los jóvenes, por esa versión del Teenage Idol en francés de Ricky Nelson, pasando por épocas en las que absorbió y canalizó todo tipo de influencias, el blues, el rhythm and blues, el country, el beat británico, el soul, el glam, por supuesto en los años 70 y 80 también, el rock duro, bueno, muchas influencias diferentes, resurgiendo además de sus cenizas constantemente y dando conciertos espectaculares y multitudinarios a lo largo de varias décadas en lugares como los Campos Elíseos en París, el Zénith, el Olympia también de París, el Stade de France o el Parque de los Príncipes. Realmente hay grabaciones en audio y en vídeo de esas actuaciones en esos lugares y desde luego son verdaderamente impresionantes desde mi punto de vista. Y pese a sus altibajos, pese a su vida disoluta, muchas veces tormentosa, 5 matrimonios, problemas con el alcohol, con otras drogas, en el mundo francófono, pese a todos estos altibajos, Johnny Hallyday fue siempre una estrella sin igual, reverenciada hasta extremos a veces ridículos. Mientras que en el exterior de ese mundo francófono, y sobre todo en los Estados Unidos, pocos tenían idea de quién realmente era Johnny Hallyday y de lo que significaba su música, lo cual es una pena, porque su música es muy interesante desde mi punto de vista. Ya he dicho que yo entré en su discografía a través de sus primeras grabaciones, las de principios de los años 60, canciones como Les Les Filles
Deja a las chicas, Souvenir, Souvenir, o Depuis que maman me partí, desde que mi chica se fue. Esas canciones de rock primerizo que sonaban mucho a Elvis Presley, a Eddie Cochran, a Jim Vincent, a todos estos músicos del rock primigenio en los Estados Unidos. Y reconozco que realmente su periodo de los años 60 y 70 sigue siendo el que más me interesa. Es el periodo al que vuelvo constantemente siempre que desempolvo sus discos y los escucho. Lo que hizo a partir de los años 80, 90, ya me interesa un poco menos, es cierto, pero también es verdad que su discografía está siempre, en cualquier década, llena de cosas muy aprovechables, así que no vamos a eliminar de un plumazo lo que Johnny Hallyday grabó en los años 80, 90 o en el siglo XXI. No, ni mucho menos, porque Hallyday no se quedó en un mero imitador, sino que encontró una voz propia y creó un estilo reconocible. Cuando uno escucha una grabación de Johnny Hallyday, aquí pues tengo por ejemplo un disco suyo, una recopilación suya de grabaciones de los años 60, cuando uno escucha una grabación de Johnny Hallyday, sabe perfectamente que se trata de una grabación de Johnny Hallyday. Y de hecho en Francia su nombre, Johnny o Johnny, es suficiente para que varias generaciones sepan de quién estamos hablando. El apellido, en el caso de Johnny Hallyday, no siempre es necesario. En Francia es posible decir Johnny y prácticamente todo el mundo sabe que estamos hablando de este hombre que ahí está fumando un cigarrillo, cosa que, por cierto, hacía y mucho, esto de fumar. También, como he dicho, tuvo problemas con el alcohol y con otras drogas, pero de lo que importa, de lo que realmente hay que hablar, es de su música. Johnny Hallyday falleció en el año 2017 y fue objeto de un entierro multitudinario en Francia, donde nunca o muy pocas veces se olvidan de sus estrellas musicales. Desde luego de Johnny Hallyday no se olvidaron en absoluto y cuando falleció fue objeto de un entierro multitudinario, hay imágenes, fotografías, y lo enterraron como si de un gran jefe de Estado se tratase. Y es que en cierto modo Johnny Hallyday era y es un icono de la cultura francesa, de la cultura popular francesa, de Francia en general. Y 5 años más tarde de su muerte, porque este documental es del año 2022, llega Johnny par Johnny, es decir, Johnny por Johnny, titulado en inglés Beyond Rock, más allá del rock, hablando de que realmente Johnny Hallyday va más allá del rock and roll en Francia. Es una serie documental de 5 episodios de 30 minutos de duración cada uno que retratan y resumen también la vida de Johnny Hallyday de forma cronológica, pero realizando importantes saltos en el tiempo y centrándose solo en algunos aspectos de la dilatada trayectoria vital y artística del cantante. Se trata de un documental que aquí en Estados Unidos se puede encontrar en Netflix, no sé si en España está disponible en esa plataforma o no, pero es un documental realizado por Alexandre Danchon y Jonathan Gaillot. Pero no es un proyecto avalado por la familia de Hallyday, pues por lo que parece su viuda, Laetitia Hallyday, o Laetitia Hallyday, está trabajando en su propio documental sobre el rockero, que espero que salga algún día y lo podamos ver. Y en este documental, Johnny par Johnny, no participan ni ella, aunque sí salen fotografías y también en imágenes de archivo, pero en el documental no participan activamente ni ella, ni los hijos de Hallyday, ni la cantante Sylvie Vartan, una de las grandes del pop yeye francés de los años 60, que fue su primera esposa. También aparece Vartan, por supuesto, en imágenes de archivo. Porque al no contar con la ayuda de la familia, el documental se estructura a partir de imágenes de archivo. La mayor parte de ellas, por supuesto, no son inéditas. Y la idea central es que se trata del propio Hallyday
comentando a través de estos extractos de entrevistas su propia vida y su propia carrera musical. Me parece en general esto una buena idea, aunque, claro, no necesariamente innovadora, no se trata de innovar aquí tampoco, que visualmente es un documental interesante. Y además las entrevistas con Halliday, que proceden de diversas fuentes, están bien engarzadas y ofrecen un repaso correcto, entretenido, a su vida y a su carrera. Y digo a su vida y pongo el énfasis en su vida, porque a mi juicio se centran demasiado estos 5 episodios en la vida personal del cantante, y no tanto, como a mí me habría gustado mucho más, en su carrera musical. Porque a mí lo que me interesa de Johnny Hallyday es su música. Esto lo digo siempre en estos vídeos, pero es así. A mí los músicos me interesan por su música, sobre todo. Los escritores por sus obras. Parece que hay un interés mayor en este documental en analizar la figura de Halliday, en comprenderlo como el mito que fue y es, que en analizar aquellas razones que nos llevan a interesarnos por él, su música y los elementos artísticos, históricos, sociales que hicieron tan popular a Halliday en su país durante tanto tiempo y también, no solo en Francia, sino dentro del contexto más amplio del mundo francófono. Por ejemplo, se cita a Elvis Presley en más de una ocasión. Se dice incluso que Johnny Hallyday dice haber visto a Elvis en concierto en los años 70 y haber tenido la oportunidad de hablar con él, aunque esto no queda demasiado claro. Lo más probable es que no sea cierto. Se cita a Elvis en más de una ocasión, pero poco sabemos a través del documental acerca de otras influencias, que pueden ser en sus inicios, por ejemplo, como digo, Eddie Cochran o Gene Vincent, entre otros. De sus influencias en el inicio de su carrera no se habla mucho, más allá de Elvis. Tampoco se habla mucho acerca de cómo el joven Johnny Hallyday se interesó por la música y cómo dio sus primeros pasos en la industria. Esto se explica de una manera demasiado acelerada desde mi punto de vista. Se nos habla mucho también acerca de sus excesos, de sus problemas matrimoniales, de sus dificultades con las drogas, de sus excentricidades, que fueron muchas, pero no sabemos nada, o prácticamente nada, a través del documental acerca de sus sesiones de grabación, que es lo que a mí me interesaría. Por supuesto, he leído libros sobre Johnny Hallyday y entonces en ese sentido puedo añadir esa información a mi visionado, a mi recepción del documental. Pero en el documental mismo no se habla demasiado de sus sesiones de grabación. Algunas, por cierto, con músicos de estudio, de sesión, que tocaron con él de la calidad de Mick Taylor o de Jimmy Page, cuando grabó en Londres, o de las razones por las que su música resultaba tan rompedora en la Francia de principios de los 60. Se habla un poco de eso, pero tampoco demasiado. En este documental, Johnny par Johnny, el mito se lleva por delante al músico. Y es una pena, la verdad, porque lo que me interesa a mí mucho más es la música, mucho más que la vida, aunque la vida tiene su importancia también, claro. El documental, eso sí, contiene momentos de interés que nos hacen recordar lo importante que fue y que sigue siendo en el imaginario de la música francesa Johnny Hallyday. Por supuesto que tiene momentos de interés. Se habla de la relación casi inexistente de Hallyday con su padre biológico, que era belga, y que lo abandonó siendo un bebé. Pero no se ahonda demasiado en la relevancia que ello pudo tener para el joven Jean-Philippe, porque Johnny Hallyday realmente se llamaba Jean-Philippe Smet. Se habla de cómo se convirtió en ídolo de la juventud, l'idole des jeunes, en los años 60, pero no se habla demasiado de cómo era la escena musical francesa en esa época. Y eso sería interesante. Se menciona la importancia que tuvo Charles Aznavour, nada más y nada menos, en los primeros años de la carrera de Hallyday. Ya no solo porque Aznavour escribió canciones clásicas para Hallyday, como por ejemplo Retiens la nuit. Magnífica canción, que no es de rock, evidentemente, pero que amplía los horizontes musicales de
Johnny Hallyday. Porque, de hecho, Aznavour lo animó a ampliar sus horizontes musicales más allá del rock, porque pensaba Aznavour que Hallyday tenía talento como para cantar a los jóvenes, pero también a los adultos. Y no se equivocaba Aznavour. Rara vez se equivoca Aznavour, esto hay que decirlo también. Un hombre verdaderamente inteligente en muchos sentidos. También Aznavour actuó casi como una figura paterna para Hallyday en estos años iniciales de su carrera. Fue una guía para él en muchos sentidos. La relación de Hallyday con su primera esposa, la también cantante Sylvie Vartan, cantante interesante también, se repasa un poco por encima en este documental si se compara con el tratamiento mucho más extenso que reciben matrimonios posteriores. Y aunque se habla de la obsesión que Hallyday tenía con el trabajo y con las giras interminables por Francia y por otros lugares, no se trata demasiado cómo eran esas giras y exactamente por dónde lo llevaron y en qué condiciones. Se habla un poco, pero de nuevo no lo suficiente. Lo que sí queda claro a lo largo de los 5 episodios es la capacidad de reinvención que siempre tuvo Hallyday, porque Johnny Hallyday tuvo una carrera en la que conoció innumerables altibajos, muchas veces relacionados además con problemas personales o financieros, y estuvo su carrera plagada de éxitos y también de algunos fracasos de los que el rockero supo siempre, por fortuna, recuperarse de una o de otra manera. Hallyday nunca quiso estancarse, nunca quiso anquilosarse, y eso es muy importante para comprender su carrera artística. Estuvo siempre en busca de nuevos retos en el escenario, en el estudio de grabación, incluso en el cine, rejuveneciendo siempre todo lo posible sus propuestas musicales mediante la incorporación de nuevos sonidos y de nuevas influencias, o mediante la colaboración con músicos de la talla de, como ya he dicho, Charles Aznavour, Michel Berger, después ya en los años 70 y 80, o Jean-Jacques Goldman, entre varios otros. Johnny Hallyday vivió la vida al máximo, esto sí que queda claro en el documental, cometiendo errores, sumando aciertos, pero este documental yo creo que se centra demasiado en esa vida y, desgraciadamente, descuida un poco la importancia musical del biografiado, que para mí es mucha. Por no mencionarse, ni siquiera se menciona casi su trabajo en el cine. Y se omite, por ejemplo, cualquier referencia a su excelente interpretación en L'Homme du Train, El hombre del tren, una película del año 2002 de Patrice Leconte, en la que aparece junto a un gran Jean Rochefort. Esta es una película que, si ustedes tienen la oportunidad de ver, yo se la recomiendo, porque la he visto en más de una ocasión y me parece una película poco conocida, a veces poco valorada, pero muy interesante en cuanto a su contenido y a las interpretaciones de Hallyday y de Rochefort. Es del año 2002 y no es casualidad, por cierto, que esta película sea del año 2002. La omisión de esta película no es exactamente casualidad, porque el documental despacha de un plumazo al Hallyday del siglo XXI, el Hallyday entre el año 2000 y el año 2017, porque muy poco es lo que se comenta de ese periodo entre el 2000 y el 2017, a pesar de que, por supuesto, hay sucesos importantes en estos años desde un punto de vista personal y también profesional. Por ejemplo, el coma que sufrió Johnny Hallyday en Los Ángeles en el año 2009, pero sobre todo giras como las que realizó en este periodo con otro rockero importante de Francia, como es Eddie Mitchell, o Eddie Mitchell, que en algún momento tendré que traer también al canal, porque es muy interesante, o Jacques Dutronc. Realizó en los últimos años de su vida giras con estos cantantes, y esto son ejemplos de cuestiones que se quedan fuera del documental, mientras que sí se menciona, por ejemplo, su decepcionante concierto en Las Vegas, cuando sufrió problemas de garganta
justo antes de una presentación en Las Vegas, en los Estados Unidos, a la cual asistieron miles de personas que volaron expresamente desde Francia y desde otros lugares para ver ese concierto, para asistir a ese concierto, y que se sintieron estafados por la calidad de la interpretación de Johnny Hallyday esa noche. Aunque es cierto que muchos de ellos pudieron posteriormente asistir gratis a los ensayos para el multitudinario concierto que Johnny Hallyday dio en el Stade de France unos años después. Hay que decir que el documental sí que se centra bastante en la relación de Johnny Hallyday con los Estados Unidos. Especialmente en un episodio, creo que es el número 4, pero no estoy ahora seguro, un episodio titulado Mon Amérique à moi, es decir, mi América, la América mía. Ya se sabe que el joven Jean-Philippe Smet inició su carrera en los años 60, se convirtió en Johnny Hallyday, permitiendo que corriese en un principio el rumor de que era americano, estadounidense, cosa que no era cierta. Si lo era, por ejemplo, estadounidense, Vince Taylor, el héroe del rock inglés, que posteriormente se establecería en Francia y que era estadounidense, con sus Playboys, era el grupo de Vince Taylor, otro grande del rock de esta época, que algún día traeré al canal, con su tema Brand New Cadillac. A lo largo de la vida de Johnny Hallyday y de su periplo profesional también demostró sentir una enorme fascinación por la cultura estadounidense, llegando a vivir un tiempo en los Estados Unidos, grabando allí, es decir, aquí, y actuando en este país, aquí en los Estados Unidos, esporádicamente. Por ejemplo, algunas de las sesiones que realizó en los años 60 tuvieron lugar en Nashville, a más o menos hora y 45 minutos de donde yo vivo. Y allí grabó, por ejemplo, una canción como Tes tendres années, tus años tiernos, que es una versión en francés del Tender Years, una canción country del gran George Jones, que no por casualidad se grabó con excelentes músicos de sesión en Nashville. Una de las primeras canciones, por cierto, que le compuso Michel Berger a Johnny Hallyday se titulaba Quelque chose de Tennessee, alguna cosa de Tennessee, en referencia a este estado sureño en el que vivo yo y que le gustaba tanto a Hallyday, a quien, por supuesto, le encantaba el American Way of Life, el estilo de vida de los Estados Unidos, o por lo menos los estereotipos de ese estilo de vida, ¿no? Las Harleys, lo icónico, las Harley Davidsons, los hot dogs, la iconografía del vaquero y supongo que también el hecho de poder pasearse por las grandes urbes estadounidenses como Las Vegas con tranquilidad sin que nadie lo reconociese. Eso es algo que no podría hacer en París o en Marsella, por ejemplo, ¿no? Con una de sus esposas, que era además la hija de unos 18 años, cuando ya Johnny Hallyday tenía su edad, se casó con una chica de unos 18 años que era además hija de uno de sus mejores amigos, y con ella y con otros amigos realizó un viaje en motocicleta cruzando por carretera todos los Estados Unidos, desde la costa este hasta la costa oeste, viviendo de alguna manera en carne propia, experimentando en directo, en vivo, en directo, en color, ese mito que celebran tantas canciones de rock and roll, ese mito estadounidense de la carretera, de los coches, de las motos, de la velocidad, de la libertad o supuesta libertad, ese mito que también celebran escritores como Jack Kerouac, ¿no? En su famosa novela On the Road, en el camino, uno de los clásicos de la generación Beat. Todo esto, esta querencia por los Estados Unidos, esta fascinación que siente por la cultura norteamericana se refleja en su música, claro, y también en su actitud ante la vida, en su obsesión con ir siempre más allá, con ofrecer conciertos que son casi conceptos, son casi conciertos conceptuales, happenings incluso, cada vez más y más elaborados y con producciones más y más espectaculares.
En los años 60, lo más típico en Francia era que los cantantes se presentasen, hiciesen sus conciertos en salas de conciertos, que para eso estaban, como por ejemplo el Olympia de París, las salas de conciertos de Bobino, pero Johnny Hallyday no estaba contento con eso y empezó a organizar conciertos en palacios de deportes, conciertos que además eran una mezcla de concierto y una especie de combate de boxeo que era actuado, no era un verdadero combate de boxeo, pero de las salas de conciertos pasa a los conciertos en palacios de deportes, le Palais des Sports, por ejemplo, con todo tipo de elementos espectaculares en escena, hasta tal punto que incluso Mick Jagger de los Rolling Stones se interesó por asistir a algunos de estos conciertos de Johnny Hallyday, por lo que parece, y quizá, quién sabe, tomó notas para futuras presentaciones de los Stones. En los años 70, siguiendo con esta obsesión con lo espectacular, Hallyday tuvo la idea de mezclar rock y circo. Por cierto, algo que habían hecho los Rolling Stones, pero no en formato de gira. Los Rolling Stones no hicieron giras con el Rock and Roll Circus, pero sí que grabaron un especial, una película dirigida por Michael Lindsay Hogg, que después dirigiría Let Be de los Beatles, que no se editaría en su momento, pero que se publicó unas décadas después. Pero no salieron de gira con el Rock and Roll Circus. Sí que lo hizo Johnny Hallyday, un poco al estilo, aunque no del todo, del Rolling Thunder Revue de Bob Dylan, pero Johnny Hallyday tuvo esa idea de mezclar rock y circo, y el Cirque Johnny Hallyday, el circo de Johnny Hallyday, pasó varias semanas por las ciudades francesas en los años 70 y acabó siendo un fracaso económico que afectó a las finanzas, pero también a la salud del cantante. En cuanto a lo que digo del aspecto espectacular de sus presentaciones en directo, no era raro que Johnny Hallyday entrase en escena o apareciese en escena subido en una enorme máquina en forma de mano que se abría para revelar a la estrella, a Johnny Hallyday, en la palma de la mano. Y ahí empezaba a veces sus conciertos, por ejemplo en el Zénith. Otras veces entraba en escena subido a una motocicleta o caminaba entre la multitud de sus fans desde la parte de atrás del estadio hasta llegar al escenario, como lo hizo por ejemplo en el Parque de los Príncipes, en el Parc des Princes, o utilizaba elementos de puesta en escena cinematográfica en sus conciertos, o hacía construir un puente como parte del escenario en el Stade de France. Bueno, el aspecto visual, que a veces recuerda incluso su vestimenta en los años 80 a David Bowie, por ejemplo, el aspecto visual era muy importante para Hallyday, pero no lo era menos la música, porque él siempre cuidó enormemente la música, tratando además de variar los arreglos de sus canciones, de incluir siempre temas recientes en sus conciertos para no repetirse, rehusando cantar solamente los éxitos pasados, que evidentemente todo el público esperaba y también cantaba algunos de ellos, pero los cambiaba, modificaba los arreglos, incluso en estas canciones. Como digo, a mí es la música de Johnny Hallyday lo que más me interesa, no tanto su periplo vital de excesos, de éxitos, de fracasos. Eso puede ser interesante, pero palidece cuando hablamos de la música. Creo que si Hallyday es venerado en el mundo francófono como realmente debe serlo, es por su música, que fue cambiando, reinventándose a lo largo de muchas décadas, ya digo, más de medio siglo de carrera, pero que no abandonó nunca esa originalidad, esa calidad, esa personalidad típicas de Johnny Hallyday, que son lo que hace que a mí al menos me siga fascinando y me siga haciendo regresar periódicamente a su universo artístico, musical, tan rico, variado y siempre interesante. Entonces, lo que quiero con este vídeo, además de hablar de este
documental que espero que ustedes puedan ver en Netflix, aunque no estoy seguro de si en España está disponible o no, es animarles, invitarles a que escuchen la música de Johnny Hallyday. Y ahora me voy a tomar un pequeño sorbo de este café. Y como lo que quiero es invitarles a que escuchen a Hallyday, les voy a mostrar algunos discos que yo tengo de él y que pueden ser buenos para introducirse en su música. Hay una serie de discos, de CDs, que se titulan Anthologie, y es una antología cronológica en varios volúmenes que incluyen temas de diferentes partes de su carrera. Por ejemplo, aquí tenemos el primer volumen. Yo tengo 3 volúmenes, hay más de 3, pero este es el que incluye sus primeras grabaciones entre el año 1960 y 63, con canciones como Les Les Filles, Souvenir, Souvenir, y por supuesto versiones, algunas en inglés, pocas, y otras en francés, de canciones como Let's Twist Again, de Chubby Checker. Tenemos la versión original de Retiens la Nuit, compuesta por Charles Aznavour, que también compuso Samedi Soir para Johnny Hallyday. Y después nos encontramos pues con versiones como L'Idole des Jeunes, que es una canción originalmente de Ricky Nelson. Elle est terrible es el Something Else de Eddie Cochran. Hay una versión del Dadu Run Run de las Crystals. Bueno, tenemos aquí el inicio de la carrera de Johnny Hallyday. Después, si entramos en el siguiente volumen, años 64 al 66, pues aquí nos encontramos a un Johnny Hallyday que, además de celebrar el rock americano, empieza a entrar en esa invasión británica, en la música de los británicos que van a ir a la conquista de los Estados Unidos a través de los Beatles y otros. Aquí nos encontramos ya con canciones, bueno, algunas de ellas, como digo, de rock americano, otras compuestas originalmente para él en Francia, pero versiones, por ejemplo, también de canciones como Quand je l'ai vue devant moi, cuando la he visto o cuando la vi delante de mí, que es una versión en francés de I Saw Her Standing There de los Beatles. Realmente, bueno, esta es una versión de Frankie and Johnny, Carol, la canción de Chuck Berry, y después, para cerrar los años 60, pues tenemos otro volumen que va del 66 al 69, aquí ya abrazando la música, el rock más inglés, y nos encontramos incluso con su versión de Noir c'est Noir, es decir, Black is Black, la canción de los Bravos, que fue un éxito internacional de este grupo español con Mike Kennedy a la parte vocal. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Negro es negro, no hay ya esperanza. Esa es la versión en francés de esa canción de los Bravos. Je suis né dans la rue es otra canción, Nací en la calle, es una de las canciones también emblemáticas de Johnny Hallyday, que también canta en francés el San Francisco de Scott McKenzie. Bueno, hay más volúmenes, estos son 3 de estos volúmenes de la antología de Johnny Hallyday. Vemos, pues, aquí ya está un poco más crecido, por así decirlo. Aquí nos lo encontramos mucho más joven, pero como vemos, Johnny Hallyday era un hombre atractivo también desde el punto de vista de su personalidad, pero también su aspecto físico. Este es un disco bastante interesante de Johnny Hallyday, que creo que se llama Johnny 67 o Johnny 67. Este es un disco del año, precisamente, 1967, grabado para el sello Mercury. Y ahí vemos a Johnny Hallyday con una pipa, como si fuese una especie de dandy sureño, y aquí nos encontramos pues, versiones en francés de varias canciones interesantes. Por ejemplo, If I Were a Carpenter, Si j'étais un charpentier, una canción que cantó, por ejemplo, Johnny Cash. Y aquí nos encontramos también con la versión de Love Me Tender de Elvis, de Johnny Hallyday, que se titula en francés Amour d'été, amor de
Verano, que no es la canción del dúo dinámico, por supuesto, sino que es una versión de Love Me Tender de Elvis en francés. Esta es una recopilación de varios de los discos de los primeros años de Johnny Hallyday, 8 discos clásicos, 8 álbumes clásicos en 4 discos, 4 CDs, y aquí nos encontramos con discos grabados entre 1960 y 1962. Es decir, esta es una buena manera de entrar y además bastante asequible desde un punto de vista del precio, para entrar en la música de Johnny Hallyday de sus inicios, ¿no? La antología pues, nos va llevando a lo largo de toda su carrera, y aquí tenemos las grabaciones de sus inicios, incluyendo además algunas grabaciones en directo, que son, de hecho, algunas de las primeras grabaciones de Johnny Hallyday que yo escuché en un disco de vinilo que tenía, y ya no tiene porque me lo regaló mi tío José. Que además es un festival de rock and roll que tuvo lugar en Francia en el año 1961, en el que también tocaron otros grupos franceses del momento como Les Chaussettes Noires, Little Tony, que era un cantante de rock italiano, también apareció por allí. Bueno, una buena introducción, asequible de precio, como digo, a los inicios de la carrera de Johnny Hallyday. Ahí lo vemos muy joven también, con una guitarra y bueno, pues también posando como el ídolo de los jóvenes, l'idole des jeunes, que es lo que era Johnny Hallyday en Francia en esos momentos. Y ya quienes estén verdaderamente interesados en entrar de lleno en la música de Johnny Hallyday y profundizar más, hay 2 cajas, yo tengo una de las 2 y voy a mostrar esa caja, que incluyen pues muchos de sus discos. Aquí vemos 4, 8, 12 discos, 12 vinilos en 12 CDs que están presentados en esta cajita. Como pueden ver por ahí detrás, aparecen los títulos de las canciones. Esta es una buena manera de hacerse con los discos originales de Johnny Hallyday. Estos son sobre todo, en esta caja están de los años 60 y 70, pero hay otra caja, el volumen 2, que no tengo, que incluye los discos de los 80 y de los 90, incluso alguno quizá del principio del siglo XXI. Pero como digo, a mí me interesa más la música de Johnny Hallyday en los 60 y 70, y entonces tengo esta caja de 12 discos que puedo abrir incluso para que ustedes vean que tiene un pequeño, bueno, un pequeño no, un libreto bastante interesante en el que se habla de su carrera año tras año. Vemos que nos encontramos con discos desde el año 61 hasta el año 78, y la segunda caja pues va a incluir discos a partir del pues finales de los 70, principios de los 60, finales de los 70, principios de los 80, y ya discos de los 90 también. Ese sería el volumen 2, la caja número 2, pero no la tengo. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de sus primeros discos, Salut les copains. Aquí es uno de los discos en los que canta en inglés. No hay muchos discos de Johnny Hallyday en los que cante específicamente en inglés, y como pueden ver, esta es una edición que replica los LPs originales. Por la parte de atrás pues tenemos la contracubierta. Aquí tenemos otro disco, Johnny Hallyday número 4, que se grabó en parte en los Estados Unidos, en Nashville. Aquí tenemos otro, Johnny Revient, donde creo que canta Johnny B. Good, de Chuck Berry. Aquí vemos también la parte de atrás esa fotografía. Me gusta mucho esta portada. Aquí entra Johnny Hallyday un poco más en su faceta más country, con algunas canciones que tienen que ver con el country, Mountain of Love, por ejemplo, pero también hay una versión del She's a Woman de los Beatles, que se titula On a ce jour. Buena portada de un Johnny Hallyday bastante más country. La generación perdida, La Génération Perdue, otro gran disco de esta época de Johnny Hallyday, que entra en el siguiente disco que aquí vemos, pues ya en una época un poco más psicodélica, con este disco simplemente titulado Johnny.
Y ya, pues aquí estamos ya en la parte final de los 60, principios de los 70. En Solitude, otro disco interesante con ciertos toques pop y country. Y aquí lo vemos en La Terre Promise, Promised Land, que es, si no me equivoco, sí, una versión en francés de la canción Promised Land de Chuck Berry, que también Elvis grabaría, y ahí lo tenemos con un sombrero de vaquero, cosa que le gustaba mucho llevar. En la parte de atrás lo vemos también con atuendo vaquero. Derrière l'amour, otro disco ya de los años 70, como se puede ver por incluso la estética. Soledades a dos, Solitude a deux, que es uno de los discos ya de finales de los años 70 de Halliday. Y pues aquí nos encontramos con algunas canciones extra, bonus tracks, entre el año 62 y el año 79. En cierto modo, es muy recomendable si les interesa la música de Johnny Hallyday, si les interesa la música de este rockero francés, más allá de sus éxitos o de tener un par de discos representativos, pues ya entrar más de lleno en su música se puede hacer fácilmente y de una manera excelente a través de esta caja. Ya digo, este es el volumen 1, l'essentiel des albums studio, los esenciales, los discos de estudio esenciales de Johnny Hallyday, volumen 1. El volumen 2 pues nos presenta los discos de los 80 y 90 y quizá más allá. Algún día lo tendré, pero de momento no lo tengo. Tengo este porque es el que sé que voy a escuchar más, porque la discografía de los años 60 y 70 de Johnny Hallyday es realmente lo que más me interesa de su producción. Y con este vídeo simplemente quería invitarles a que se acerquen a su música, a su figura. Es posible que ya conozcan a Johnny Hallyday, es posible que incluso tengan alguno de sus discos, pero si realmente quieren entrar en su música, no sería mala idea hacerse con alguno de estos volúmenes. Creo que hay 5 en total, pero yo tengo 3. Alguno de estos volúmenes de la antología, que les da una idea de la evolución de la música de Johnny Hallyday a lo largo de los años y a lo largo de las décadas. Si tienen algún comentario sobre Johnny Hallyday, si les interesa su música, si la conocen, si hay algún disco en particular que les parece interesante, ¿qué piensan ustedes sobre este pionero del rock francés? Dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, que ya saben que siempre me interesa saber qué es lo que piensan del contenido de estos vídeos que acerco al canal. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, animándoles a que se acerquen a la música de Johnny Hallyday. Este vídeo lo he grabado en el salón de mi casa, aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en directo y sin ningún tipo de cortes, a principios del mes de febrero del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchísimas gracias, como siempre, por su interés en estos vídeos. Muchas gracias por cualquier tipo de comentarios que puedan dejar por debajo del mismo para iniciar una conversación, en este caso sobre la música y la figura de Johnny Hallyday. Y me despido ya desde los Estados Unidos. Hasta la próxima ocasión.